Bien, hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. Vamos a empezar un nuevo día con nuestro tema en el curso de Historia del Perú. Como hemos visto ya en la clase anterior, estamos hablando bastante de lo que era la economía en el tiempo del virreinato, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a tratar también de alguien muy importante que vamos a verlo a continuación, pero para ello quiero que tú estés quieto atendiendo la clase para poder aprender, ¿ya? Ya. Bien, vamos a empezar entonces nuestro tema de hoy con la rebelión de Juan Santos Atahualpa y vamos a mencionar algunos datos importantes, pues yo le he colocado como datos generales sobre la historia de este gran personaje. Bien, vamos a ver esos datos, cómo es que nos detallan sobre Juan Santos Atahualpa. Bien, la rebelión de Juan Santos Atahualpa se realizó durante los años de 1742 a 1756 en la selva central llamada Gran Pajonal, que queda en el departamento de Junín. ¿Ya? Deben de haber escuchado ese departamento, ¿no? Departamento de Junín. Bien, su rebelión no ocasionó daños graves al virreinato del Perú. Tampoco buscó, ¿ya?, expandirse más allá de sus territorios. O sea, él tenía un respeto por sus territorios y no quería, pues, problemas, ¿no? En el sentido de chocar contra el virreinato del Perú, ¿no? Pero, vamos a ver qué es lo que sucede, pues, ¿no? Con este personaje más adelante. Bien, otro dato es que no se sabe si fue un indio o un mestizo, ¿ya? También posiblemente se cree que nació en el departamento del Cusco o en una provincia cercana a Cusco. Juan Santos Atahualpa fue educado por los jesuitas, ¿ya? Jesuitas, y hablaba el latín y varios dialectos selváticos, ¿ya? Varios dialectos selváticos que eran lenguajes de gente nativa, ¿no? Bien, ¿qué más? A ver, se consideraba descendiente del Inca Atahualpa, por eso se llamaba Juan Santos Atahualpa. Dice que se consideraba él como uno de los descendientes del Inca Atahualpa, ¿no? ¿Qué más? A ver, utilizaba símbolos del cristianismo. ¿Por qué? Porque Juan Santos Atahualpa llevaba consigo siempre un crucifijo, ¿no? Entonces esto la gente lo entendía como que él era bien católico o bien pegado al cristianismo, ¿ya? Muy bien, seguimos. ¿Qué más? A ver. También buscó ayuda de los nativos con la finalidad de sublevarse contra el sistema, ¿ya? Contra el sistema de explotación colonial, ¿ya? Buscó ayuda de muchos nativos, ¿no? Gentes como los Ashanincas, ¿no? Y otros tipos de gente nativa que había en ese entonces, ¿no? Que menciona la historia en sí sobre Juan Santos Atahualpa. Entre ellos también estaban los amuechas, los machillengas, ¿no? Los conivos, los piros, eran gentes nativas, ¿no? O sea, comunidades nativas donde, bueno, este tipo de personas, pues bueno, él pidió ayuda para que les ayude, ¿no? En contra de la lucha de los españoles, ¿no? Porque estaba Juan Santos Atahualpa, miraba que
la gente era bien maltratada, había un abuso contra ellos, ¿no? Entonces él quería hacer algo porque esto termine. Bien, seguimos entonces con seguimos entonces con la clase en cuanto a las causas de la rebelión. Bien, las causas de la rebelión, vamos a ver sus causas. Bien, vamos a ver en esta parte las causas de la rebelión, ¿ya? Empezamos primeramente por cuáles fueron esas causas por las que Juan Santos Atahualpa pues se rebela, ¿no? Y quiere, busca apoyo, ayuda de mucha gente para poder enfrentarse a los españoles, ¿no? En esos tiempos donde pues, bueno, había mucho abuso, ¿no? Bien, primera causa era que los nativos eran obligados a trabajar, ¿ya? A trabajar. Los nativos eran obligados a trabajar mediante la mita, ¿ya? Mediante la mita. Ustedes saben que la mita era el trabajo que era obligado a los indígenas o a los indios en las minas, ¿ya? Entonces no te olvides eso, la mita era eso, ¿no? Entonces era un trabajo obligatorio por los españoles, ¿no? ¿Por qué? Porque tenían que trabajar dentro de las minas, pues, exportando pues oro, plata, cobre, ¿no? Todo tipo de minerales, ¿no? Que les daba recursos económicos a los españoles. Bien, la otra causa era que los franciscanos no hacían nada por defenderlos e incluso ellos mismos, dice, maltrataban a los nativos. Imagínate, en vez que los franciscanos estuvieran del lado de los indígenas, pues los maltrataban, dicen, ¿no? Y es una pena porque, bueno, cuando uno piensa en ese tipo de personas, ¿no? Los franciscanos, pues uno cree que van a ser gente noble, que van a comprender la situación de los indígenas, ¿no? Pero más bien también ellos maltrataban, ¿no? Cometían maltratos contra los nativos. Bien, la otra causa vendría a ser, los españoles introdujeron una serie de enfermedades, mira, que causaron la muerte, dice, de numerosos indígenas. Uy, imagínate, pues, ¿no? En ese tiempo, los españoles fueron los que trajeron a, bueno, nuestro país, ¿no? Una serie de enfermedades, ¿no? Que causaban la muerte, dice, a muchos indígenas, a muchos indios. Entonces, lamentablemente, el sufrimiento de los indígenas era fuerte en ese tiempo, pues, ¿no? Por eso era la lucha de Juan Santos Atahualpa de querer conseguir una libertad, o que al menos no haya el dominio de la corona española o de los españoles en sí contra los indígenas, ¿ya? Bien, seguimos entonces ahora en lo que se refiere a la rebelión en sí. Bien, en cuanto a la rebelión, quiero que ustedes entiendan que Juan Santos Atahualpa destruyó las misiones franciscanas, ¿ya? Y los expulsó, dice, los expulsó de la selva. Ustedes saben que gran parte de la selva pues era ocupada por los españoles,
por los franciscanos, ¿no? Que eran misiones, ¿no? Que eran misiones que impulsaban bastante la religión católica, ¿no? Pero no lo practicaban con sus hechos, la nobleza, la humildad, ¿no? Sino más bien el abuso, ¿no? De esta gente que eran nativas, ¿no? Bien, entonces Juan Santos Atahualpa destruyó esas misiones, ¿no? Entonces, segundo punto en cuanto a la rebelión. Todas las expediciones españolas fueron derrotadas en la guerra de guerrillas. La guerra de guerrillas fue una estrategia que preparó Juan Santos Atahualpa juntamente con la gente que le apoyó, ¿no? En la lucha, ¿no? Entonces, a eso lo llamaban la guerra de guerrillas porque llegan a obtener las victorias, ¿no? Los españoles fueron derrotados con estas guerrillas, ¿no? Bien, seguimos. A los españoles solo les quedó defenderse, ¿ya? A los españoles solo les quedó defenderse y evitar que la rebelión se propagara en otras ciudades. ¿Qué? Bueno, si los nativos o la gente que estaba unida a Juan Santos Atahualpa tenía que luchar por un bien que ellos buscaban, y los españoles, lo único que a los españoles les quedó, pues no, luchar, ¿no? Enfrentarse. Y bueno, pues eso es lo que está diciéndonos acá, ¿no? Los españoles solo les quedó defender y evitar que las rebeliones se propagaran en otras ciudades, ¿sí? Pero vamos a seguir viendo cuál fue otro punto sobre la rebelión en sí. Seguimos. El movimiento de Juan Santos Atahualpa se fue diluyendo poco a poco, ¿ya? Hasta desaparecer. O sea, ese movimiento que él levantó, ¿no? Que él quiso buscar, ¿no? En la libertad, ¿no? Del dominio, de la explotación de los españoles, pues bueno, ¿no? Dice, poco a poco fue Juan Santos Atahualpa desapareciendo su movimiento, ¿no? Un movimiento es cuando una cantidad de personas luchan por un motivo, ¿no? En contra de algo que no les parece, ¿sí? Entonces estas personas tratan de unirse en una sola idea de querer luchar y buscar la paz o tranquilidad de las ciudades o de los lugares donde pues habitaban los nativos en sí, ¿no? Bien, seguimos. También dice, no se sabe con seguridad cómo murió Juan Santos Atahualpa, pero sí se sabe que él nunca fue derrotado. O sea, en otras palabras, Juan Santos Atahualpa, por la historia que se menciona, su nombre de él, queda como una persona que luchó, obtuvo victoria, pero que jamás lo derrotaron. Eso es, hasta hoy en día la historia lo cuenta así, ¿no? Entonces, seguimos entonces ahora viendo lo que es las consecuencias. O sea, vamos a ver. Vamos a ver entonces en esta parte las consecuencias, ¿ya? ¿Qué consecuencias trae todo este hecho que sucede con Juan Santos Atahualpa? ¿Ya? Bien. Entonces, esta rebelión tuvo como consecuencia que la zona del Gran Pajonal quedase, dice, definitivamente libre del dominio hispano, ¿ya? Y que la evangelización se detuviera, ¿ya?
pues las misiones franciscanas que habían en esa región fueron abandonadas. Mira, o sea, después de la lucha, todo lo que tuvieron, ¿no? Este, lograron, ¿no? Apareció como una consecuencia, pues, ¿no? Que la zona del Gran Pajonal, ¿no? Que quedaba en la selva, en el departamento de Junín, ¿no? Entonces dice quedarse, dice bien claro acá, definitivamente libre, dice, ¿no? O sea, consiguieron la libertad del dominio hispano, del dominio de los españoles que habían venido prácticamente a invadir, a querer poner sus propias, implantar sus propias condiciones, su propio mundo de ellos, ¿no? Pero si no hubiera lucha, imagínense que hasta hoy en día los españoles hubieran seguido reinando, ¿no? Pero no se permitió, y gracias a esas personas que han luchado por obtener la libertad. Bien, entonces también esto trae que la evangelización se detuviera, pues las misiones franciscanas que habían en esa región fueron abandonadas. ¿Qué quiere decir? Que estas misiones franciscanas estaban encargadas de llevar, pues, ¿no? La evangelización. La evangelización es, pues, a través de la palabra de Dios, ¿no? Impartían la doctrina católica y bueno, pues, ¿no? Querían ellos impulsar a que toda la gente sea evangelizada, ¿no? Pero lamentablemente con sus hechos estos franciscanos también cometían abusos como el maltrato hacia los nativos. No estaba bien visto para, para Juan Santos Atahualpa, y por eso fue las luchas que hubo. Pero al final abandonaron los franciscanos también, ¿no? Lo abandonaron y bueno, pues se terminó con todo lo que se relaciona a la explotación de los españoles. Bueno, en ese entonces esto sucede con Juan Santos Atahualpa. Muy bien. Ahora sí, vamos a afianzar nuestro aprendizaje con lo que vamos a trabajar nuestros ejercicios en el libro. Bien, mis chicos, ahora sí vamos a ver la parte de la retroalimentación, ¿ya? Y para ello les voy a pedir que abran sus libros en la página 192, ¿ya? 192 de tu libro hay ejercicios en las cuales vamos a trabajar. Bien, en donde dice retroalimentación, la pregunta 1 dice, ¿dónde se realizó la sublevación de Juan Santos Atahualpa? Bueno, según la historia que yo les he mencionado, se refiere a un lugar llamado el Gran Pajonal, que está en la parte selva del departamento de Junín, ¿ya? Entonces ahí fue donde sucede los hechos de la sublevación de Juan Santos Atahualpa. Bien, vamos a la segunda pregunta. Las causas que dieron origen a la rebelión de Juan Santos Atahualpa fueron, ¿cuál fue la causa principal? Bueno, vemos nosotros que fue el abuso y la explotación de los nativos. El abuso y la explotación de los nativos. Entonces, esa fue una de las causas que Juan Santos Atahualpa tuvo que luchar hasta lograr la libertad. Seguimos. Fueron atacadas por Juan Santos Atahualpa. ¿Qué cosa atacó Juan Santos Atahualpa con su gente? Atacaron a las
expediciones españolas, en las cuales él consiguió su victoria, ¿sí? Fueron derrotadas esas expediciones españolas, así dice la historia, ¿ya? Muy bien. En la parte de más abajo de tu libro hay un cuadrito que ya tú lo vas a... Es un juego, ya tú lo vas a jugar en casita y para ello vamos a seguir con el libro, entonces con los ejercicios que vamos a encontrar a continuación. En la página 193 tienes también una lectura, una actividad para trabajarla. Ya te voy a dejar eso. La lectura está compuesta de 2 preguntas. Entonces lees bien el texto y lo contestas las preguntitas. ¿Ya? Bien. Los ejercicios de la página 194. ¿Ya? Donde dice verificando el aprendizaje. Bien. En la pregunta 1 dice así: fue un lugar donde se desarrolló la rebelión de Juan Santos Atahualpa. Bien, vamos a ver. Lima, Ica, Trujillo, Piura o Tarma. Bien, la alternativa sería la E, porque Tarma está en el departamento de Junín, ¿ya? Y Junín, en la parte selva, se encuentra pues el Gran Pajonal, donde se desarrolló la sublevación de Juan Santos Atahualpa, ¿ya? En los otros departamentos que mencionan las alternativas no pudo ser. Entonces nuestra respuesta en la 1 es la E. Pregunta 2. Juan Santos Atahualpa fue educado por quién? En la historia de datos generales que te he colocado en la explicación del tema, menciona que él fue educado por los jesuitas, ¿ya? Por los jesuitas, ¿ya? Entonces, los jesuitas preparaban bien, ¿no? En el desarrollo de sus conocimientos, en el desarrollo de de ser un líder o una persona, ¿no? Bien preparada. Entonces, eran los jesuitas, ¿ya? En la letra C. Bien, 3. Juan Santos Atahualpa posiblemente fue posiblemente, según la historia no dice cuál era su origen, pero posiblemente sí hay referencias, ¿no? ¿Fue un peninsular? No. ¿Fue un esclavo? No dice así. ¿Fue un chapetón? Tampoco. ¿Fue un criollo? No dice. Pero sí dice que pudo haber sido un indio, ¿no? Un indio o un mestizo. En este caso lo estamos colocando en la respuesta E como indio. 4. La principal causa de la rebelión de Juan Santos Atahualpa fue en contra de qué él luchó. Bueno, la A, la explotación colonial, B, la llegada del cristianismo, C, el gobierno de los incas, D, la expulsión de los indígenas, E, los curacas. Bueno, la base principal de esta causa fue la explotación colonial. Saben ustedes de que cuando habla sobre la explotación colonial, pensamos rapidito que fue la explotación que hacían los españoles sobre los nativos, ¿no? Sobre los indios. Seguimos. Entonces la respuesta sería la A en la número 4. Pregunta 5. Juan Santos Atahualpa expulsó del Gran Pajonal ¿a quiénes expulsó? Entonces, casi finalizando la historia, cuenta que Juan Santos Atahualpa, juntamente con su gente, pues expulsó a los franciscanos, ¿no? Para que ya no, como también ellos no los protegían, no los defendían, entonces más bien cometían maltratos. Entonces también lucharon en contra de estos franciscanos a que se vayan, los expulsaron de donde ellos vivían. Bien, seguimos. 6. Entonces la letra A es en la 5, ¿ya? Franciscano.
6. Uno de los lugares de explotación en el Gran Pajonal fueron los o las. ¿Cuál fue el lugar de explotación? Dice, a ver, vamos a ver. Haciendas. B, las minas de plata. C, los cerros de la sal. D, los camales. Y E, los obrajes. Bien, leyendo la historia en sí, ellos, uno de los lugares de explotación en el Gran Pajonal fueron los cerros de la sal, porque en esos cerros de la sal, pues bueno, también muchos indios trabajaban y eran explotados. Entonces, eso es la respuesta, la letra C. Exigimos más. Vamos a ver la 7. Fue una forma de trabajo que pretendía eliminar Juan Santos Atahualpa. A ver, ¿qué trabajo él pretendía eliminar? ¿No? Bueno, el diezmo, no habla la historia sobre el diezmo. Quinto real, tampoco. La alcabala, no. La mita, puede ser. El almojarifasco, no. Es la mita. ¿Por qué? Porque tú sabes que la mita era el trabajo en las minas. Y eso fue una forma de trabajo que Juan Santos Atahualpa quería eliminar, ¿no? Porque había mucho abuso en contra de los nativos. ¿Ya? Bien, seguimos la número 8. Entonces en la 7 la respuesta es D, mita. 8. Juan Santos Atahualpa proponía un gobierno de... ¿Qué tipo de gobierno proponía Juan Santos Atahualpa? A, rey de España. B, la Casa de la Contratación. C, los incas. D, la Real Audiencia. E, los virreyes. Bueno, él proponía un gobierno donde gobernaran los incas, ¿no? Entonces ese fue su deseo de Juan Santos Atahualpa. Entonces la alternativa sería la C como respuesta. 9. Una de las consecuencias de la rebelión de Juan Santos Atahualpa fue el retiro ¿de quién? Y dentro de las consecuencias hemos mencionado dos cosas importantes. Entonces uno de ellos fue el retiro de los franciscanos del Gran Pajonal, o sea, cuando los expulsó, ¿no? Entonces la letra A sería la respuesta correcta, ¿ya? Franciscano. Muy bien, la número 10. La estrategia utilizada por Juan Santos Atahualpa se llamó, hemos dicho que cuando él luchaba, ellos habían preparado una estrategia para poder conseguir sus victorias. Entonces fue A, expediciones restauradoras, no. B, guerra de guerrillas, puede ser. C, expediciones a puertos intermedios, no dice eso. D, tierra arrasada. E, tormenta de la selva. Bueno, la única respuesta correcta, porque esto sí me trae a memoria de que los he explicado, es la guerra de guerrillas, ¿ya? Entonces, la estrategia utilizada por Juan Santos Atahualpa y su gente se llamó la guerra de guerrillas, porque a través de esta guerra de guerrillas derrotaron a los españoles, a los que eran la gente que prácticamente luchó, ¿no? Bien, chicos, entonces les agradezco por su atención y pues me despido de todos ustedes. Gracias por haberme escuchado en esta enseñanza tan interesante de Juan Santos Atahualpa. Hemos aprendido varias cosas de él. Entonces, espero que quede bien y aprendan en sus conocimientos. Esto les ayude bastante, ¿no? Me despido, pues, chicos, hasta la otra oportunidad. Hasta pronto, chicos. Resuelvan sus ejercicios de su libro. No se olviden enviar las fotos de sus tareas, ¿ya? Bien, chao, chicos, cuídense.